Se me ha hecho varias veces la pregunta, y entonces he tomado esta idea para poder predicar sobre esto, porque ya es varias veces que se repite la pregunta, pero ¿por qué es tan diferente la iglesia? ¿Por qué razón la iglesia antigua no sigue con los milagros hasta la iglesia moderna? ¿Por qué razón la iglesia moderna no hace milagros, no nos lleva en la misma dirección de la iglesia antigua? Y es una pregunta sana, es una pregunta que nos hacemos. Si leemos en la Biblia, vemos cómo la iglesia antigua, la gente se unía a la iglesia por los milagros que habían, milagros que se podían detectar, ver. Pero la iglesia moderna ha perdido todo eso. Entonces yo he decidido enfocarme a ver, ok, ¿cómo hago para explicar? ¿Cómo hago para que las personas vean y entiendan qué es lo que está pasando? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué tanta diferencia entre las dos iglesias? Es la pregunta. ¿Por qué no vemos los milagros? Y algunos de estas mismas personas se atreven a decir que es que los milagros pasaron simplemente y solamente para cuando Cristo estaba en la tierra. Pero yo me voy a adelantar al tema que tenemos y voy a responder en estos momentos. Si Cristo era el mismo ayer, hoy y siempre, el mensaje del Evangelio va a ser el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Su iglesia tiene que ser la misma ayer, hoy y Amén. siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esa es simplemente la introducción al tema que vamos a tratar hoy. Y el tema va a ser la iglesia y sus obligaciones. Ese es el nombre del tema de hoy. La iglesia y sus obligaciones. Pero si nos ponemos de pie para leer Hechos 2, 1 al 4, por favor, un momentito. Y dice, en Hechos 2, 1 al 4, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. En otras palabras, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo momento, que pareciera que fueran una sola persona. Y seguimos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Como les dije, este es el tema de esta mañana, la iglesia y sus obligaciones. Aquí vemos que en otras Biblias nos dice que estaban todos en un solo sentir, esa es la palabra. En otras palabras, estaban todos que estaban de acuerdo en una sola persona, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y por eso es que podemos decir, en ese momento el Espíritu Santo los llena. Los llena porque estaban unánimes, en un solo cuarto, en un solo sentir. Y la palabra nos dice, en Mateo 16, 18, vamos a leer 16, 18, Mateo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor, no la iglesia del gobierno, no la iglesia de un hombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, Él edificará su iglesia. Su iglesia. Repito, no la iglesia de un pastor, ni una iglesia para pastores. Amén. Es la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros somos simplemente servidores de Dios. Hacemos el trabajo que se nos ordene, guiados por el Espíritu Santo. Somos instrumentos para dirigir su iglesia, colaboradores de su plan. En Hechos, leamos Hechos 1, 4, 5. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Repito, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En otras palabras, nosotros tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo y después seguir la unción, la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Muchas de las iglesias que tenemos el día de hoy han nacido de un impulso emocional, sin esperar que el Espíritu Santo los llegue a bautizar. Ahí empezamos con el error desde un principio. A los primeros formadores de la iglesia, Cristo les dijo, ve y esperad, porque ellos, ¿se acuerdan? Estaban llenos de esa emoción de ir, vamos a compartir, vamos a hacer milagros, y Cristo le dijo, espérense, no, aguanten, espérense. Tienen que estar primero adentro, arriba, en un lugar, en un mismo sentir. Y el Espíritu vendrá y los ha de bautizar. ¿Qué les va a hacer? Les va a dar poder. Amén. Amén. El poder que ahora vemos, tal vez en ciertas iglesias, o ni puedo decir iglesias, sino en ciertas personas, nada más, aquí y allá. Pero en aquel tiempo, en la iglesia antigua, eran como lo hizo Jesucristo. Los milagros sucedían. La gente tenía el temor de confrontar al Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo podemos hasta morir siendo castigados. ¿Okay? Es la diferencia. Empezamos con una diferencia y es demasiado grande, y es lo peor que podemos hacer, irnos a formar una iglesia con simplemente el propósito de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Claro que sí, tenemos buenas intenciones de ir y dar, compartir la palabra. Pero si no tenemos el Espíritu Santo dirigiéndonos, no vamos a llegar a ningún lado. Nos ha de destruir el enemigo. Por eso es que ellos tenían que esperar a que el Espíritu Santo los bautizara, porque Cristo sabía que el enemigo era muy fuerte y que el enemigo los iba a atacar inmediatamente. Y para eso tenemos que estar preparados. Dice, aquí es donde empiezan los problemas. Muchas de las iglesias que tenemos el día de hoy han nacido de un impulso emocional, sin esperar que el Espíritu Santo los llegue a bautizar. Se nos olvida que el Espíritu Santo es el que da el poder, por lo que no podemos llegar a ver milagros en las iglesias. Según esto, nos ha de llevar a un fracaso si no tenemos el Espíritu Santo. Correcto. Ahora sigamos con el nacimiento de la iglesia. Vamos a continuar con la lectura de Hechos 2, 1 al 4. Vamos a continuar siguiendo con la misma lectura. Dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Los apóstoles y los seguidores de Jesús se encuentran en un mismo lugar, en un mismo sentir en la oración. En oración, en un mismo sentir, esperando el Espíritu Santo que ha de proveer poder prometido por Dios Padre. Algo que es completamente diferente en la iglesia moderna. En la iglesia moderna nacen las iglesias de un momento a otro sin que el Espíritu Santo tenga nada que ver. Por lo tanto, la iglesia pierde el poder que debe ser otorgado por el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. Déjenme repetirlo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Has de recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Aquí entendemos que la iglesia es de Cristo y que si no tenemos autoridad, no podremos levantarla ni tendremos el poder para simplemente operar la iglesia. Esto aparentemente ha desaparecido en la iglesia moderna. No la hay. En estos días nos vamos de la iglesia porque no nos gusta algo o nos incomoda otra persona o alguien nos viste con la aprobación de nosotros o porque el pastor no nos vuelve a ver. Entonces nos ofendemos. Entonces es cuando tomamos la decisión de irnos y formar una iglesia de acuerdo a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, a satisfacción de la carne, olvidándonos que la aprobación del Espíritu Santo es la que atrae al poder de hacer los milagros. Es el Espíritu Santo en nosotros que hace los milagros, no somos nosotros. Amén. Y sin la aprobación del Espíritu Santo, estamos perdidos. La iglesia ya no sería de Cristo, ya sería de nosotros. Y yo escucho muchos pastores, mi iglesia. Yo les digo, pastores, la iglesia es de Cristo, no de nosotros. Amén. Estamos aquí como empleados, como trabajadores, como cualquier peón que sigue la dirección del Espíritu Santo. Si no, no estaremos bien. Yo he ido a iglesias que me llaman antes de que yo predique. Y se atreven a decirme que tenga cuidado, porque la congregación es muy delicada. Pero él me llama parte antes de presentarme a mí. Y yo les digo, pastor, yo estoy aquí, pero solamente diré lo que el Espíritu Santo ponga en mí. Si no, entonces la predicación es mía. ¿De qué ganamos si la predicación es mía? Hueca, vacía. Exactamente. Entonces yo tengo que darle libertad al Espíritu Santo que se manifieste en mí. Es lo que siempre he añorado. Yo no quiero estar aquí para darles a ustedes palabra mía. Nada gano yo no me sacrifiqué por ustedes, yo no derramé sangre por ustedes. Yo jamás puedo darles la salvación a ustedes. La iglesia es de Cristo, Amén. del Espíritu Santo, y Él mora en nosotros. Tenemos que usar eso que estamos, ese aprovecharnos de que Él nos dirija a nosotros en todo lo que haya que hacer por la iglesia,
para la iglesia a través de por Cristo. Amén. Dice, formamos algo que nos haga satisfacer nuestra carne. Es lo que formamos. No es una iglesia del Espíritu Santo, no es una iglesia de Cristo, sino formamos algo que satisface nuestra carne. Y no le ponemos atención a la carta de Primera de Corintios. Ahí es donde vamos, Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Estar enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Nos olvidamos de eso, lo ponemos a un lado, desaparece. Ya esto no se practica en la iglesia moderna. Ya los intereses han cambiado y el interés por enseñar otros evangelios es más importante, con el único fin de complacer a aquellos que nos soportan monetariamente. Por eso cambiamos. Sigamos leyendo el libro de Hechos. Hechos 12:5. Dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Cuando Pedro estaba en la cárcel, cuando Pedro estaba en problemas, la iglesia estaba al lado, al otro lado, orando por él. En sus casas, en la iglesia, orando, unidos por él. Entonces podemos decir que en la iglesia antigua, cuando un creyente caía enfermo o caía preso o algo fuera de su control le sucedía, inmediatamente la iglesia se reunía en oración para pedir a Dios por aquel creyente que estaba en problemas. Pero esto era normal, puesto que la iglesia tenía que ver por sus seguidores en todo sentido. La iglesia tenía que ver por sus seguidores, por aquellos de la fe. Ahora, si volvemos a leer el libro de los Hechos, en capítulo 6, vamos a leer del 1 al 4, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Por eso surgió el problema. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, hermanos, si han puesto atención a esto, a la lectura que hemos hecho, si esto nos suena muy familiar, de que la iglesia esté dando y ayudando y proveyendo y atendiendo a los enfermos o atendiendo a las personas, es familiar porque lo es. Pero aquí lo conocemos como welfare. Por eso no es familiar. Welfare. El cuidado de las personas, el cuidado de las personas necesitadas. Y lo ha tomado el gobierno en las manos. Cuando esto se le fue dado a la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene que ser la encargada de esta institución welfare. Amén. Amén.
Pero aquí la tiene el gobierno. El gobierno ha tomado la autoridad sobre lo que le fue encargado a la iglesia. Sí, hermanos. La iglesia tenía que encargarse de los necesitados, de las viudas desamparadas o los incapacitados, e incluso del cuidado de los misioneros en otras tierras. Todo eso estaba a cargo de la iglesia antigua, la iglesia que empezó Cristo. La iglesia sabía el mandato dado por Dios y sabían que tenían que cumplirlo. Sigamos leyendo la palabra en el Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigamos, señores, haced discípulos de todas las naciones. El mandato para la iglesia, ese es el mayor mandato que tiene la iglesia, el primer mandato que tiene la iglesia. Hacer discípulos. En la iglesia antigua era fiel porque sabían que sus mandatos venían de Dios y habían que cumplirlos. El mandato de hacer discípulos de las naciones era un mandato serio e importante. Era tomado serio. La iglesia moderna se les olvida que es el mandato más grande dado a la iglesia. Que algún día se nos ha de pedir cuentas para ver qué hemos hecho con la orden. Y como pastores tenemos que dar cuentas a Dios. Porque se nos ha dado un mandato. Hacer discípulos. Tenemos que buscar cómo hacer discípulos. No cómo construir edificios. Se cambia. Antes hacían discípulos, ahora hacemos edificios. Pero hay una disculpa, hay una excusa, y es más fácil y con menos problemas. Nos dedicamos a evangelizar a aquellos que ya han sido evangelizados. Ya han sido evangelizados, ya no podemos poner nada más ahí. Hermanos, si todavía no hemos puesto atención, yo les recomiendo que leamos un pasaje de una de las cartas. Filipenses 2:2. Vamos a Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Le está hablando a los hermanos. Siendo de un mismo sentir, en otras palabras, estando unidos como una sola persona, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Se nos pide otra vez que seamos unidos, estemos unidos. No en Estados Unidos, no estamos hablando de Estados Unidos, debemos de estar unidos en un mismo sentir, espiritualmente, no en un país, espiritualmente, aquí, fuera, donde quiera, tenemos que estar unidos en el mismo sentir. Y en 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. De nuevo, debemos estar en unidad. En unidad nos piden. En otras palabras, volvamos al mandato original. Esperemos y seremos bautizados por el Espíritu Santo para adquirir poder y recibir dirección y los milagros que se han de manifestar. En la unidad, los milagros se empiezan a manifestar. Amén. Amén. Y yo empiezo
cierro el mensaje de aquí en adelante. Entonces yo quiero cerrar con esto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Y si Él es el dueño de la iglesia, su iglesia tiene que ser la misma ayer, hoy y siempre. Su evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. No lo podemos cambiar, no lo podemos alterar, no lo podemos modificar, simplemente porque nos ofende o no nos gusta o conviene a otras personas. Por ninguna forma podemos nosotros tocar este evangelio. Es el mismo desde que empezó hasta que termine. Ahora hemos visto cómo funcionaba la iglesia primitiva, con el Espíritu Santo a la cabeza. Y aquí empezamos a notar las diferencias que nos dividen entre las iglesias primitivas y la iglesia moderna. Las obligaciones, las ordenanzas, los mandatos que se les da a la iglesia primitiva prácticamente ya han desaparecido. No se ven, los olvidamos. La iglesia moderna pareciera que funciona bajo nuevas reglas, bajo nuevos propósitos y en ocasiones bajo un nuevo evangelio. De vuelta, de nuevo, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, su iglesia tiene que ser la misma ayer, hoy y siempre. Sin embargo, no lo es. Hemos llegado a desviar los propósitos de la iglesia para llegar a obtener propósitos personales o materiales. En vez de salvación de almas, la nueva preocupación es de cómo generar dinero. Esa es la nueva preocupación. Anteriormente era cómo podemos evangelizar, cómo podemos llamar a esas personas a la iglesia. Nos olvidamos que el mandato principal para la iglesia es de Mateo 28 y 19. Ir pues y hacer discípulos. Ya lo hemos visto. Ir pues y hacer discípulos. Pero ya esto no nos llama la atención porque sería invertir el dinero en otras áreas fuera de la construcción del edificio. No lo gastamos en convertir almas, sino lo gastamos en el edificio. Y entre más grande sea la iglesia, más necesitamos para el edificio. En vez de ser lo contrario. ¿Cuántas almas podemos salvar? ¿Cuánto necesitamos gastar? ¿Cuánto necesitamos invertir en eso? El Espíritu Santo nos guía, nos ha de guiar, nos lleva, pero aquí no lo vemos. Por eso es que nuestras iglesias están muertas, enfermas, y no podemos ver las obras o la manifestación del Espíritu Santo. Veremos milagros, sí, veremos la manifestación del Espíritu Santo en el momento en que nos arrepintamos y volvamos a enfocarnos en las prioridades y propósitos de Dios para la iglesia. Mientras no volvamos a eso, no veremos milagros. Y yo termino aquí con una pregunta. Hermanos, ¿están ustedes dispuestos a sacrificarse para glorificar al Padre? ¿Estaremos nosotros dispuestos a sufrir un poquito para glorificar al Padre, para volver a la iglesia antigua? ¿O queremos seguir nosotros en la iglesia moderna, en esta iglesia que estamos, que aparentemente son muertas? Ahora yo termino con esto, sí, hermanos. El diezmo es necesario. Repito, el diezmo dado a las iglesias es necesario. Es necesario para el mantenimiento de la iglesia y sus obligaciones. Y con ello, la mantención del pastor. Para eso se nos da el diezmo, para eso damos el diezmo. Pero cuando nos quedamos con brazos cruzados al ver las necesidades del pobre
entonces eso está mal hecho en los ojos de Dios. Amén. Hermano, le doy las gracias por haber escuchado, por atender. Y yo espero que el Señor, que el Espíritu Santo les dé una iluminación sobre lo que era la iglesia que Él nos dejó, sobre la situación que tenemos, una situación bastante difícil, hemos cambiado emocionalmente, pero tenemos que volver. Si queremos ver milagros en la iglesia, tenemos que volver primero a las necesidades que la iglesia, que Dios, que Cristo puso a la iglesia antigua. Tenemos que sacrificarnos un poquito. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias por atender. Amén.